Y generalmente en Arecibo siempre por alguna razón, desde que yo estoy en la iglesia, siempre se acostumbra ya a hacer una lectura inicial antes de la predicación. Y siempre me acostumbré, ¿verdad?, a eso. Cada cual quizá tiene su manera, su estilo. Pero siempre me gusta traer una lectura y que el mensaje gire alrededor de esa lectura. Y la lectura de esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 13, versos 22 al 24. Lucas capítulo 13, versos 22 al 24 para el que la quiera buscar. Dice así la palabra de Dios. Lucas 13, 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén a la palabra del Señor. ¿Son pocos los que se salvan?, preguntó aquí, ¿verdad? Alguien no especifica quién exactamente hizo la pregunta, alguien de los que estaba escuchando a Jesús. Y esa pregunta, ¿verdad?, es posible que hasta desde niños nosotros, ¿verdad?, siempre nos hacemos, especialmente cuando uno no ha comenzado a leer la Biblia, uno está, ¿verdad?, en los caminos del Señor, o no tiene mucho conocimiento. Yo recuerdo, ¿verdad?, de niño uno siempre, pues, como que siempre tiene esa... Y yo creo que los que somos una generación un poquito más, Dios te bendiga, quizá yo diría que los que nacieron antes de los 90, o ya después de los 90 empezó el internet y los celulares, ¿verdad? Y como que esta generación hizo un cambio bastante drástico. Pero yo creo que nosotros, particularmente aquí en Puerto Rico, muchos crecimos predominando la religión católica, ¿no? Y quizás pensando en que todo el mundo va al cielo, ya sea de una forma o de otra. Así que posiblemente esa es una pregunta que a lo mejor, ¿verdad?, en generaciones pasadas uno no se hacía mucho, pero según uno va creciendo y va buscando, ¿no?, de la palabra de Dios, uno como que se hace esa pregunta. Son muchos los que se salvan, son pocos los que se salvan. Y obviamente desde el lado de la ignorancia, para aquel que hizo esa pregunta, y la hizo hace más de 2000 años, pues era una pregunta que valía la pena, ¿no?, que se contestara. Sin embargo, al día de hoy, con toda verdad, después de 2000 años, con toda la palabra escrita a nuestro favor y todo el conocimiento que debiéramos tener, ¿verdad?, porque el hecho de que hayan pasado 2000 años no significa que el mundo sea nutrido de la palabra. Los que tenemos el interés lo hemos hecho, pero obviamente vivimos en un mundo donde cada vez a menos personas le importa, ¿no?, nutrirse de esta palabra. Pero después de 2000 años podemos seguir haciéndonos esta pregunta: son pocos los que se salvan. Pero antes de ir, ¿verdad?, a más en detalle con esa pregunta y con el pasaje que hemos leído, voy a traer otra lectura. Realmente son dos lecturas, pero las dos son el mismo pasaje descrito en un evangelio, uno descrito en Mateo y uno descrito en Lucas, pero para entrelazar, ¿no?, ambos pasajes. No tienen que buscarlo, por un pasaje bastante corto. Está en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, hablando el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero ese mismo pasaje se describe en Lucas, y Lucas 13:24, mucho más corto, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí la verdad hace una contestación un poco más corta, sin embargo, ¿verdad?, da un detalle adicional, porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Noten que aunque dice que por la puerta ancha entran muchos, también por la puerta angosta
muchos van a querer, ¿verdad? Procurarán entrar, dice aquí Lucas capítulo 13 y verso 24. O sea, que posiblemente en el pasaje de Lucas se refiere, ¿no? Quizás en el día del juicio, ¿no? Cuando todos ya se den cuenta de cuál era la puerta o el camino que tenían que escoger. Dice que ahí muchos van a querer entrar y no van a poder, ¿verdad? O quizás aquellos que han muerto ya, y como describe Lucas también en la historia del rico y Lázaro. Ustedes saben que el rico, cuando llegó allá ya estaba en tormento, entonces, ¿verdad?, fue que se acordó. Así que posiblemente en esa contestación de Jesús se está refiriendo ya después de la muerte o en su venida, ¿verdad?, que muchos van a querer entrar cuando sepan exactamente, ¿verdad?, cuál era, qué era lo que debieron haber hecho. No por desconocimiento, porque la palabra lleva predicándose más de 2000 años, sino porque escogieron andar por el camino amplio. Así que vamos a ver estas quizás 3 condiciones, ¿no?, de las que hablan estos pasajes. Dice que muchos, habla sobre los muchos que entran por la puerta ancha, habla sobre los pocos que se esfuerzan a entrar por esa puerta angosta y que hallan esa puerta angosta, y habla de los muchos que procurarán entrar por la puerta angosta. O sea que muchos por la puerta ancha y muy pocos por la puerta angosta. Así que sin lugar a duda podemos concluir de estos pasajes que perderse es mucho más fácil, ¿verdad?, que salvarse. Y sin lugar a duda podemos concluir también que se van a perder muchos, ¿verdad? Mateo 7:13 dice que muchos son los que entran por esa puerta ancha. De hecho, quizás podemos concluir de estos pasajes que van a ser muchos más los que se pierdan que los que se salven, ¿no?, al final del camino, o al final de hasta cuando Cristo venga, ¿no? Pero si esa contestación parece quizá a la pregunta de son pocos que se salvan, si esa contestación parece tan obvia, porque estos pasajes, ¿verdad?, nos reflejan que son muchos más los que se van a perder que los que se van a salvar, ¿por qué Jesús no contestó esa pregunta categóricamente? Porque nosotros del pasaje podemos concluir, bueno, van a ser menos los que se salven y van a ser más los que se pierdan. Pero sin embargo Jesús no dio una contestación categórica, ¿verdad?, de que sí, son pocos los que se salvan. Y voy a hacer un paréntesis para hacer una ilustración, ¿no?, antes de quizás seguir, ¿verdad?, abundando sobre esa pregunta. Ustedes saben, los que tienen redes sociales, y no necesariamente los que tienen redes sociales, yo creo que antes también de las redes sociales se veía mucho esto, cuando ocurría un suceso bien impactante en el mundo o alguna tragedia, comenzaban las personas como que a buscar coincidencias. Yo recuerdo que específicamente para el 9/11 empezaron las personas a, no, que si esta fecha la suma con esta y buscas esto y todo le da a 911, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cada vez que sucede algún acontecimiento así, las personas empiezan como que a buscar coincidencias. Yo recuerdo el año pasado cuando hubo el ataque a Ucrania, que llegó uno de estos de estos mensajes en Facebook, y entonces hablaba, mira, que el presidente Biden nació en tal año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nació en tal año, la Primera Guerra Mundial fue en tal año, la Segunda Guerra Mundial fue en tal año, y en febrero 24, y escribía el 224, fue el ataque. Entonces hacía una suma que daba a 7.971, y entonces escribía 7.971 entre 5, 2022, que es el año en que ocurrió. Entonces, obviamente, 7.971 no da, entre 5 no da a 2022. Adicional, ¿verdad?, que es acomodaticio, porque tienes que dividirlo entre 5. La cosa es que, básicamente, yo pienso que la persona que hizo esto quizás lo estaba haciendo para probar a ver si la gente se daba cuenta o no. Pues quizás es un poquito más fácil, ¿verdad?, aquellos que bregan mucho con números, darse cuenta que todo número que es, ¿verdad?, para que un número sea divisible por 5 tiene que terminar o en 0 o en 5, ¿verdad?, para que sea un número completo. Y terminaba en 1.
Entonces, obviamente 7.971 no da a 2000, entre 5 no da a 2022. Pero lo que ¿verdad? Lo que les quiero traer y lo que me fue curioso es que en aquel momento esa publicación tenía 31.000 shares, o sea, 31.000 personas habían pasado el mensaje para el frente, ¿no? Y lo que estaban pasando era un disparate. Pero, ¿verdad? Le traigo esto y así suceden muchas cosas, ¿no? No solamente en lo que uno internet, sino cosas que uno escucha y quizás le parecen incorrectas y las pasa para adelante o las dice para adelante sin, ¿verdad?, necesariamente examinarlo bien. Y pues quizás esto básicamente se debe a dos razones principales. Primero, que a veces no pasamos el trabajo de verificar, ¿verdad? Aunque las cosas parecen correctas o parecen ciertas, no pasamos el trabajo de verificar. Y número dos, y más importante, que solo miran el resultado, ¿verdad? No miran el proceso ni cómo llegamos ahí, sino que solo miran al resultado. En este ejemplo que les di, posiblemente todo el mundo miró el resultado 2022 y lo dio por bueno y siguió compartiéndolo. Entonces, cuando vemos las palabras de Jesús, ¿verdad?, nos damos cuenta de que los que entran, ¿verdad?, por esa puerta ancha son precisamente ese tipo de personas, los que se enfocan en el resultado, los que sencillamente, ¿verdad?, quieren ignorar, ¿verdad?, o brincar el proceso o usar atajos para llegar al resultado. No se enfocan en el resultado, en el proceso, sino que solamente en el resultado. Entonces, todos estos, ¿verdad?, de los que habla Jesús, de que entran por la puerta ancha, claro, porque el resultado es entrar y no nos enfocamos. Y por eso son muchos, ¿no?, quieren el resultado de entrar por esa puerta, ¿verdad?, viviendo quizás la vida a su manera, de la forma en que cada cual le parezca. Y de esa manera voy a tener el mismo resultado, ¿verdad? Voy a ir al cielo de todas maneras. Y en esta historia, de este pasaje que les leí, en ambos casos, la puerta simboliza el final de un camino, ¿verdad?, que uno se describe estrecho, en otro se describe más ancho. Y en el contexto, ese camino es la vida terrenal, ¿verdad? Los que quieren vivir una vida fácil piensan que al final del camino van a alcanzar lo mismo que el que se esfuerza. Y cuando hablo de que se esfuerza, obviamente estamos hablando de esforzarse en términos espirituales. Y es que la realidad es que el ser humano se enfoca más siempre en el resultado que en el proceso. Volviendo a la respuesta de Jesús a la pregunta, el que está haciendo la pregunta, ¿en qué está pensando? ¿En el proceso o en el resultado? Obviamente, ¿verdad?, está pensando en el resultado. Está preguntando, son pocos los que se salvan, ya están, ¿verdad?, yendo más allá. Sin embargo, si comparamos esta pregunta con la que hizo el joven rico en Lucas, ¿verdad?, Lucas 18:18, independientemente, ¿verdad?, de cuál fue su reacción a la respuesta. Fíjense que en Lucas 18:18 el joven rico le hace una pregunta a Jesús, pero la hace de la forma correcta. Le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa, ¿verdad?, es la pregunta correcta, independientemente de si él se fue triste con la respuesta. Fíjense que hay una diferencia bien grande, porque una pregunta se enfoca en el resultado y la otra pregunta se enfoca en el proceso. Aquel ya estaba, ¿verdad?, pensando en el final. Son pocos los que se salvan. Este está diciendo, ¿qué tengo que hacer, ¿verdad?, para dar la vida eterna? En otras palabras, para entrar por esa puerta angosta. Pero vamos a ver por qué Jesús quizás no le contestó categóricamente, y quizás obviamente estamos especulando, solo él sabe. Pero si Jesús contestaba que eran pocos, quizás se puede, ¿verdad?, malinterpretar con que la salvación, ¿verdad?, no es alcanzable para todos, cuando que sabemos que sí, la salvación es alcanzable para todos. Quizás algunos pueden pensar que, bueno, la realidad es que sí van a ser muchos,
porque a través de los años, ¿verdad?, son muchas personas las que mueren y van, ¿verdad?, y ganan salvación. Así que en términos quizás de porcentaje son pocos, pero se van acumulando muchos, ¿no? Y por eso Apocalipsis habla de que había muchos millones, ¿verdad?, de seres, porque a través de la historia hay personas que se salvan, ¿no? Pero si lo comparamos con la totalidad de la población, pues es un porciento quizás más bajo. Pero quizás si Jesús contestaba que era poco, iba a traer quizás más confusión que conocimiento. Pero lo que sabemos es que no es el deseo de Dios que sean pocos los que se salven. Y pensando, ¿verdad?, un poquito más allá, quizás la contestación, la razón por la que Jesús no lo contestó categóricamente, es porque es una pregunta que Él, quizás conociendo el futuro, porque es Dios, la sabe, pero que es una pregunta que no le toca a Él contestar, sino que es una pregunta que le toca contestar ¿a quién? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Si son pocos los que se salvan o muchos, eso no depende de Él, sino que depende de cada uno de nosotros, de forma individual. Lo que pasa es que quizás queremos contestar la pregunta en forma global, ¿no? Pero es una pregunta que todos y cada uno tenemos que contestar de manera individual. Así que el querer saber si son muchos, si son pocos, cuándo será la venida de Cristo, cómo será el fin del mundo, etcétera, es querer ¿qué? Saltar el proceso, es querer ir directamente al resultado. Y ustedes ven hoy día que la gente se enfoca más, ¿verdad?, en querer saber cómo van a ser las cosas que realmente en hacerlas bien. Mucha gente se enfoca en querer saber lo que dice el Apocalipsis y usted ve que se predica mucho miedo, que si, ¿verdad?, que si estamos en los últimos tiempos, que si Apocalipsis dice esto, dice lo otro, que si el fin del mundo va a ser de esta manera. Y realmente no es en eso en lo que tenemos que enfocarnos. Lo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, es en el proceso para cuando llegue. Y porque ¿de qué le vale a uno saber exactamente cómo van a ser las cosas, cómo va a ser la venida de Cristo, cómo va a ser, y yo no hago nada por salvarme? Lo que yo tengo que preocuparme cuando llegue ese día, estar preparado, ¿no? Así que por eso quizás es que Jesús no le puede contestar categóricamente, porque es una contestación que depende de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Si son muchos o son pocos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos la decisión en nuestras manos. Así que, en otras palabras, quizás lo que Jesús quiso decir en aquel momento, ¿verdad?, a ese que hizo la pregunta y a nosotros en el día de hoy, es: concéntrate en el proceso y tendrás el resultado esperado. Hace un tiempo atrás, hace unos años, una hermana que en paz descanse, ¿verdad?, ella falleció, estuvo visitando un familiar en los Estados Unidos y cuando regresó me trajo un libro que escribió un hermano en Cristo que decidió describir su conversión, ¿no? Porque él no tenía ninguna religión, pero había sido criado en una religión, pero no la practicaba. Y entonces él está relatando, ¿verdad?, en detalle cómo fue su conversión. Y en una parte del libro dijo algo, ¿verdad?, que a mí siempre se me ha quedado grabado. De hecho, yo creo que la semana pasada les estuve diciendo algo sobre eso. Y voy a citar ese párrafo. Dice: las medias verdades son más dañinas que la mentira, porque la mentira es más fácil de descubrir. Desde el comienzo de la creación, el enemigo siempre ha engañado con medias verdades. Era cierto que Adán y Eva iban a ganar conocimiento cuando comieran del fruto, pero era falso el que no habría consecuencias. Eso es verdad. La semana pasada estábamos hablando de eso, que el enemigo no viene a engañar con lo obvio, sino con lo que parece correcto, ¿no? Con las medias verdades particularmente. Y hoy día vemos que se predican medias verdades, y ese camino angosto del que hablaba Jesucristo, muchos lo suavizan, ¿verdad?, pensando que no habrán consecuencias. Se tragan quizás es la misma forma en que operó desde el principio Satanás, ¿verdad?, diciéndole que no habrá consecuencias. Les parece un camino recto, pero la realidad es que, como dice la palabra, es un camino de perdición. Y se predica, ¿verdad?, de un Dios de amor solamente, un Dios que va a salvar, pero se olvidan de lo que pasó en los días de Noé, de lo que pasó a Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. O sea que muchas personas vemos predicando el amor, pero no predican, ¿verdad?, que también Dios puede ser fuego consumidor. Y en el mundo religioso que vivimos, ¿verdad?, particularmente en estos tiempos modernos, no se está considerando seriamente
esta realidad. Muchas personas piensan que están ganando, ¿verdad?, millares de almas para Cristo, lo cual ojalá fuera así, ¿no? Y posiblemente uno puede pensar que el esfuerzo que ellos están haciendo es loable. Sin embargo, sigue siendo ¿verdad? Las palabras de Cristo siguen siendo las mismas. Muchos no van a poder entrar por esa puerta. Aunque se esté predicando y vivamos que muchos predican, pero lamentablemente si predican medias verdades, no están yendo por el camino correcto. Y es triste, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos de estos que piensan estar salvando almas, la realidad es que posiblemente ellos mismos ¿verdad?, no sean salvos. Dice Mateo 7, 21 al 23, que es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, y hemos escuchado muchas veces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Así que, ¿qué dice aquí este pasaje si lo analizamos bien? Esto es un pasaje muy fuerte, ¿no? Porque aquí habla, ¿no? Ya aquí no está hablando, ya aquí está hablando de los que predican, ya aquí están hablando de los que asisten a la iglesia. Podemos decir, hablando de personas que creen en Cristo y que se pueden, ¿verdad?, llamar cristianos porque son seguidores de Cristo. Y dice que en el nombre de Cristo, ¿verdad?, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero posiblemente se enfocaron más en eso, ¿no? En las cosas sobrenaturales, en las cosas grandes, en las cosas tangibles, y posiblemente no se enfocaron en predicar la palabra y en hacer que las personas creyeran por fe, ¿verdad?, y no necesariamente por vista. Y eso era uno especulando, pero la realidad es que uno puede estar en el Señor, pero si no está en la verdad, si no está en obediencia a la doctrina que está en la palabra, puede ser, ¿verdad?, que se halle entre estos que está aquí. Y lo triste de esto es que aquí dice: nunca os conocí. O sea que si uno no entra, ¿verdad?, con el pie derecho en el camino correcto, puede estar perdiendo el tiempo, porque aquí lo dice claramente: nunca os conocí. Y le es más fuerte todavía cuando le dice hacedores de maldad. Y uno puede decir: caramba, pero si está predicando en el nombre de Cristo, si está haciendo, ¿verdad?, milagros. Y dice que son hacedores de maldad, porque siempre la obediencia a la palabra va por encima, ¿verdad? Muchos de ustedes recuerdan la historia de Saúl cuando quiso salvar, ¿verdad? Se le dijo que matara todo y no dejara nada vivo, y quiso salvar, ¿verdad?, lo mejor del ganado y todo para hacer sacrificios a Jehová. Y Samuel le dice: nada, ¿verdad?, nada supera la obediencia. Así que ese camino angosto del que habla ahí es un camino que está atado a la obediencia de la palabra, tal como Jesús, ¿verdad?, quiere que la hagamos. La obediencia a la doctrina, que es una sola doctrina que está establecida en la iglesia, ¿verdad?, y que desde el día de Pentecostés en adelante la Biblia nos describe cuál es esa doctrina, etcétera, etcétera. Así que si aquellos, ¿verdad?, que predican todas estas cosas y que el Señor no los reconoció, no podrán salvarse, tampoco, ¿verdad?, van a salvarse aquellos que creyeron en Él, ¿verdad? Dice la palabra: ciegos guías de ciegos, y dice que, ¿verdad?, que todos los que le siguen tienen el mismo destino. Dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que eso es lo que va a pasar, ¿verdad?, con todos aquellos que se describen en este pasaje de Mateo 7, ¿verdad? No solamente aquellos que decían Señor, Señor, sino todos los que le siguieron. Pero el deseo del Señor no es, ¿verdad?, que pocos se salven. Y eso no es una opinión mía, sino que eso está establecido en la palabra. Está establecido en Ezequiel, capítulo 33 y verso 11, que nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y fíjense, aquí no dice que yo no quiero gente perfecta, no. Aquí lo que dice es que yo quiero que el impío se vuelva de su camino
y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Juan capítulo 3, versículo 16, que la semana pasada estuvimos hablando de él, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no es verdad el deseo de Dios que pocos se salven. El deseo de Dios es que todos pudieran salvarse, ¿no? Obviamente aquí la palabra nos está haciendo una advertencia, porque Jesús conoce cómo van a ser las cosas, ¿verdad? En los días posteriores, al final de los tiempos, y sabe que muchos, la mayoría, por voluntad propia, no van a querer creer. No porque estén destinados a ser, ¿verdad?, a que se pierdan, sino que voluntariamente no van a querer creer o van a dejarse engañar, ¿no? Por no examinar las escrituras, ¿no? y ser obedientes a ellas. Así que tenemos que cuidarnos de las medias verdades, ¿verdad? Medias verdades como restarle importancia a la iglesia, al bautismo, a la palabra, a la doctrina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy día pensamos que porque se va a una iglesia es lo mismo, que todas son iguales. No, eso no es lo que dice la palabra. Habla de una sola iglesia y habla de una sola doctrina. Y Dios conoce los corazones y al final le corresponde a Dios hacer el juicio. Pero la realidad es que hay muchas medias verdades hoy día y hay muchas personas siguiendo esas medias verdades. Pero nos habla el Señor y nos exhorta a esforzarnos, pero el esforzarse tiene que ver con modificar nuestra conducta. Y cuando yo hablo de modificar nuestra conducta, no voy a hablar necesariamente del pecado, porque la realidad es que todos podemos caer en algún momento y todos tenemos debilidades, todos tenemos debilidades. Por eso la palabra dice: el que esté firme, vele que no caiga, ¿no? Pero cuando yo hablo de la conducta, ¿verdad?, me refiero a ese compromiso con Dios y con la iglesia. Mantenernos en ese camino angosto, ¿verdad?, que no es solamente un camino de buena conducta, sino es un camino de reconocer, ¿verdad?, que la iglesia es el reino de Dios, reconocer que fuera de la iglesia no hay salvación, reconocer que la doctrina es importante, que hay una sola doctrina. Todo eso, ¿verdad?, es lo que conlleva mantenernos en ese camino estrecho del que habla. ¿Por qué? Porque yo puedo quizás tener una conducta ejemplar en cuanto a la vida cotidiana, ser una persona de bien y quizás dar un buen ejemplo a mi familia y a mis hijos, exacto, pero si no doy un ejemplo en cuanto a lo espiritual, pues mire, van a tener quizás personas de bien, pero no necesariamente personas que anden por ese camino estrecho, ¿no? Sin embargo, por el contrario, yo pues soy una persona que he tenido mis tropiezos, ¿verdad?, y he caído y me he sabido levantar, pero me he mantenido en el camino, espiritualmente hablando. Pues también, ¿verdad?, mis hijos y mi familia pueden ver ese ejemplo de que a pesar de que hay tropiezos, uno puede mantenerse y tiene que mantenerse por ese camino, ¿verdad?, en cuanto a lo espiritual. Así que por eso, ¿verdad?, cuando yo hablo de modificar conducta, no necesariamente, ¿verdad?, estoy hablando del pecado, y ser gente de bienes, sino que nosotros tenemos que modificar nuestra conducta con respecto del compromiso que tenemos con Dios y con la iglesia. Así que, ¿verdad?, mi mensaje en esta mañana es que tenemos que concentrarnos en el proceso. Sí, es bueno poner la mira en la meta, ¿verdad?, para animarnos, como la semana pasada que estuve hablando de verdad, de soñar con esa salvación, pero no podemos dejar de concentrarnos en el camino. ¿Por qué? Porque nos podemos, ¿verdad?, salir de él. Si yo me concentro, ¿verdad?, en que voy para aquella casa a dar frente y me quedo mirando la casa y no veo lo que está en el medio, ¿verdad?, y tropiezo, no voy a llegar a la casa que está al frente. Así que sí, tenemos que mirar, ¿verdad?, y anhelar esa meta que cada uno tenemos, pero tenemos que concentrarnos en el camino que tenemos para llegar a ella. Si son muchos o pocos los que se salvan, realmente no importa, porque cada uno de nosotros solo podemos hacer algo. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Si son muchos o pocos, la realidad es que yo no puedo hacer nada por ninguno de ustedes, hermanos, ni por mi esposa, ni por mis hijos. Yo no puedo hacer nada por absolutamente nadie, aunque los ame y aunque me preocupe. Yo puedo hacer algo por mí mismo. Y cada uno de nosotros, de ustedes, puede hacer algo
por ustedes mismos. Así que da igual si son muchos o son pocos, la cosa es que cada uno de nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Y nos concentremos en el proceso, ¿verdad? Y mantenernos en ese camino para conseguir, ¿verdad?, ese resultado que es hallar la salvación. Así que, como les hablé, ¿verdad?, hay que mantenernos en el camino, y porque pertenezcamos a la iglesia de Cristo no necesariamente significa que ya la carrera ha terminado. Eso es parte, eso significa que ya estamos en el camino, ¿verdad? Pero estamos en el camino, pero tenemos que seguir caminando. Así que si ya estamos en la iglesia del Señor, amén, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, que estamos en el camino estrecho, pero tenemos que seguir caminando por él. No podemos detenernos para poder entrar por esa puerta angosta de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Así que es el mensaje, ¿verdad?, que quiero traerles esta mañana, y no sé si aquí visita gente de nosotros, ¿verdad?, pero también como estamos haciendo la transmisión en vivo para aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Hoy es un buen día para comenzar a caminar por el camino correcto y entrar por esa puerta que, aunque estrecha, nos lleva a la vida eterna. Que Dios los bendiga.